Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver el curso de Ciencia y Tecnología. Nuestro tema de hoy será células, partes y su función. Antes de continuar con la clase, debes de tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para no dilatar mucho el tiempo, ponle pausa al video y léelo atentamente. Cuando termines, dale play. Continuemos. Recordando, vamos a definir qué es la célula. Es la unidad más pequeña que se encuentra en todo ser vivo. Todos los seres que vamos a ver en la naturaleza que se encuentren vivos van a estar conformados o formados por células. ¿Cómo sabemos que un ser tiene vida? Porque realiza las tres funciones básicas, ¿no? Nutrición, relación y reproducción. Muy bien. Todos los seres vivos están formados por una o más células. Eh, Como recordarán, ya vimos a los que son los seres de una célula y seres de muchas células. Los seres de una célula son unicelulares y los seres de muchas células son pluricelulares. La célula es el ser más pequeño que tiene vida propia, hay que recordarlo, porque ya sabemos, ¿no? Porque tiene las tres funciones básicas. Y toda célula procede de otra célula, ¿no? Por lo tanto, para que haya una célula, otra célula tuvo que haberse reproducido. Muy bien. ¿Cuáles son las tres funciones básicas para saber si un ser tiene vida o no? Nutrición, que es capaz de transformar nuestras sustancias para poder alimentarse, y de acuerdo a su alimentación va a ir transformándose, ¿no? Va a ir creciendo, va a realizar ciertas funciones. La otra función es función de relación, que van a reaccionar a los estímulos del medio ambiente, ¿no? Frío, calor. La función de reproducción va a ser capaz de dirigir el proceso de crecimiento, va a crecer a cierta medida y va a tener la capacidad de dividirse o de reproducirse, ¿no? Vamos a ver un pequeño video introductorio, así que presta mucha atención. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Muy bien, ya vimos ciertas características. Vamos a ver que la célula se va a dividir en dos, en célula unicelular, o sea que va a estar conformado por una sola célula. Aquí vemos un ejemplo, solo es una nada más, ese ser va a vivir así. Y las células pluricelulares, ¿no? Que van a estar conformadas por varias células y van a ir formando tejidos. En este caso vemos, puede ser el de una planta, el de una hoja, como por el color verde. Vamos a ver a continuación cada una de las características de cada tipo de célula. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de célula vamos a ver que va a tener cierta estructura y ciertas partes, ¿no? Partiendo para llegar al tema del día de hoy. Así que presta mucha atención. Muy bien, la célula procariota o célula unicelular va a estar conformada por una sola célula. Como vemos acá en la imagen, la célula procariota o unicelular, ya vimos en el video introductorio que su ADN va a estar por todo el cuerpo. No va a tener un núcleo definido, sino simplemente va a estar contenido dentro de la pared celular y dentro del citoplasma, que le va a permitir a que la planta se pueda alimentar, ¿no? Esa es la principal característica de esta célula.
Ahora vamos a ver a la célula eucariota o célula pluricelular. Si bien ya hemos visto anteriormente, su núcleo va a estar protegido por una membrana de la célula pluricelular que vemos, el núcleo, y esta va a ser la membrana plasmática, la cual va a protegerlo al núcleo. ¿Por qué lo protege al núcleo? ¿Por qué es importante el núcleo? Porque dentro del núcleo vamos a encontrar el ADN. El ADN van a ser cromosomas que nos van a permitir heredar las características de nuestros padres, en este caso si somos humanos, nuestros padres, ¿no? Por eso siempre el ADN cuando se forma el cigoto, se van a formar un bebé con las características del padre y de la madre gracias al ADN. El cito dentro también del eucariote vamos a encontrar el citoplasma, que va a ser toda esta fuente amarilla que se encarga de los nutrientes. Ellos se van a encargar de almacenar a los demás orgánulos, que son las otras partes, como la mitocondria, ribosomas, el núcleo, el centriolo y el cloroplasto, ¿no? Las células eucariotas se dividen en dos, no hay que olvidarlo. En las células eucariotas o pluricelulares se van a dividir en célula animal y célula vegetal. La célula animal va a tener la capacidad de juntarse y van a ir formando tejidos. Los tejidos van a formar órganos. Órganos como el corazón, el pulmón, las venas, el estómago. Y esos órganos, cuando se juntan, van a formar aparatos o sistemas, ¿no? Como el sistema circulatorio, que va a estar conformado por corazón, venas y arterias. El sistema respiratorio, que va a estar formado por el pulmón, la tráquea, bronquiolos. El sistema digestivo, que va a estar conformado por el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado. Y así, ¿no? Y el conjunto de sistemas y órganos va a formar individuos, ¿no? Esta es la característica de la célula vegetal, ¿no? Puede unirse y formar seres mucho más grandes. Por otro lado tenemos a la célula vegetal. La célula vegetal va a estar encargada de formar plantas, árboles, flores, verduras o frutas, ¿no? La célula vegetal va a tener la capacidad de crear su propio alimento a partir de los cloroplastos, una parte de la célula vegetal que le va a permitir crear su propio alimento, y con eso nos referimos a la función de fotosíntesis. Muy bien. La fotosíntesis es la capacidad que tiene la planta de crear su propio alimento gracias al agua, sales minerales, dióxido de carbono y la luz solar, ¿no? Otra característica de la célula vegetal es que va a tener la famosa pared celular, que le va a dar esa característica a las plantas de tener una forma rígida para ir formando el tronco de la planta. Ahora sí, vayamos al tema del día de hoy. Ya habiendo visto las diferencias entre las células, vamos a ver las partes de cada una de ellas, ¿no? Que es lo que nos compete el día de hoy. Como hemos visto, van a haber dos tipos de células eucariotas y células procariotas. Primero vamos a ver las características o las partes de la célula procariota, que van a ser, vamos a ver las principales. En caso de la célula procariota, vamos a ver que va a tener una membrana plasmática. Esta es la membrana, que básicamente va a dividir el interior y el exterior de la célula, ¿no? Ella va a permitir el ingreso de nutrientes y la salida de residuos, ¿no? Básicamente va a ser la encargada de que la planta pueda alimentarse y desechar todo lo que ya no le sirve después de su proceso de alimentación. Vamos a tener la pared celular. Acá está la pared celular, que consiste en una fibra resistente que va a ser rígida, la cual le va a dar esa forma característica y le va a brindar como una especie de armadura para que la célula pueda vivir en diferentes ambientes. Como sabemos, muchas de estos seres unicelulares van a poder vivir en ambientes muy extremos, ¿no? Y por último vamos a ver el citoplasma, el lugar donde se va a almacenar lo que van a ser muchos de las sustancias, donde se van a encontrar los nutrientes y proteínas para que la célula pueda alimentarse, ¿no? Y el núcleo, como ya hemos visto en el video, que el núcleo no va a estar definido dentro de un lugar específico, sino va a estar por todo el citoplasma.
citoplasma. Ahora sí, vamos a pasar a ver a la célula eucariota, que es lo que es la más conocida. Creo que todos siempre hemos visto la célula eucariota, hemos llevado siempre el curso, en lo cual vamos a destacar la membrana plasmática, que es toda esta parte, va a ser la encargada de proteger a la célula de todos los cambios de temperatura, ¿no? Además de permitir también el ingreso de los nutrientes, al igual que se va a encargar de la expulsión. La membrana nuclear se va a encargar de proteger al núcleo, que vemos el núcleo. Esta pequeña capita que vemos acá va a ser la encargada de proteger al núcleo. La membrana nuclear se encarga de proteger al núcleo, ¿no? Pues se llama membrana nuclear. Después vamos a tener el citoplasma. El citoplasma lo vemos acá, ¿no? Es todo este color piel que vemos acá por toda la célula. Ahí se van a encontrar todos los nutrientes para que la célula pueda vivir. Como sabemos, si bien es cierto, los nutrientes pasan por la membrana plasmática, pero se van a almacenar en el citoplasma, ¿no? Que es una parte, es una sustancia líquida que se va a encontrar entre la membrana y el núcleo, ¿no? Dentro del citoplasma vamos a encontrar las otras partes de la célula, ¿no? Los otros orgánulos, por así decirlos. También vamos a encontrar el núcleo, ¿no? El núcleo básicamente se va a encargar del funcionamiento de toda la célula, ¿no? Dentro del núcleo, aparte de gestionar a toda la célula para que pueda funcionar correctamente, dentro del núcleo vamos a encontrar el famoso ADN, ¿no? Que el ADN es básicamente la estructura genética, ¿no? Los cromosomas van a ser parte del ADN, en lo cual se va a guardar todo el material genético de nosotros y se va a pasar a nuestros hijos, ¿no? Por eso los hijos siempre se van a pasar mucho a sus padres gracias a los cromosomas, ¿no? Al material genético. Vamos a tener los mitocondrias, que acá lo vemos en la imagen. Los mitocondrias van a ser las encargadas de la respiración celular. Y por último, y no menos importante, vamos a tener el aparato de Golgi, que se va a encargar de distribuir todos los nutrientes que se encuentran en el citoplasma para pasarlo a todas las partes de la célula. Bueno, chicos, ahora para terminar vamos a ver un pequeño resumen de la clase del día de hoy, así que sigue atento. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN
está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Muy bien. Ahora, para reforzar lo aprendido, vamos a la actividad número 1, que es mencionar 3 partes fundamentales de la célula y luego definir su función. Y luego vamos a dibujar a la célula señalando sus partes. Eso sería todo, estimados estudiantes.